favor, secretario. Señora Presidenta, hemos recibido un oficio de don Ricardo Celi, que nos acompaña, jefe de bancada del Partido por la Democracia, mediante el cual nos comunica que para los efectos de la sesión del día de hoy reemplazará a la diputada señora Cristina Girardi. Terminada la cuenta, señora Presidenta. Bienvenido, diputado Celi. No una novedad usted en la comisión, así que muchas gracias. Vamos a iniciar con la orden del día. El objeto de la sesión es continuar la discusión sobre el proyecto de ley que moderniza el sistema de evaluación de impacto ambiental. Para eso tenemos a 3 invitados. Yo creo que podrían ir pasando al tiro incluso, porque tenemos harto espacio. Tenemos en primer lugar, Valentina Durán, del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, a quien le damos la bienvenida. Por ahí también está la ONG Espacio Público. Por ahí viene la señora Violeta Rabi, a quien también le damos la bienvenida, y el director de ADAP Chile no ha llegado todavía, Jordan Harris, pero creo que viene en camino. Vamos a partir al tiro con la exposición de Valentina. Que se presenten los invitados para efectos de acta, ¿sí? Violeta, ¿tú tienes la presentación cargada? Sí. ¿Les parece que partamos con Violeta entonces con espacio público para la exposición? ¿Vamos a presentar ambos? Ya, sí. Perfecto. De espacio público. Luis Cordero, ¿no? Y Luis Cordero. Bien, buenos días. Mi nombre es Luis Cordero, yo soy director de Espacio Público para el área de sustentabilidad. Ya más adelante me acompaña Violeta Rabi, que es investigadora del área, y nosotros vamos a hacer una presentación general de las cosas que hemos estado haciendo en investigación aplicada y, en segundo lugar, los comentarios que nos parece tiene este proyecto, ¿no? Esa es la síntesis o el esquema de la presentación de la sesión de esta mañana. ¿Qué es Espacio Público esencialmente? Bueno, Espacio Público es un centro de estudio de carácter independiente que específicamente está focalizado en trabajar en criterios de diseño de política pública para una sociedad más justa, transparente, en base a desarrollo económico. La característica central que nosotros tenemos es que hacemos investigación aplicada en política pública. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a mostrar acá, más que en mi opinión o la de Violeta en particular, tiene que ver con los estudios que nosotros hemos desarrollado en el último tiempo en esta área aplicada a este proyecto. Este es un directorio multidisciplinario y tenemos 3 áreas en las cuales hemos trabajado, que son anticorrupción, juventud y sustentabilidad, ¿no? Bien. El foco que nosotros tenemos en el área de sustentabilidad es esencialmente ordenamiento territorial y participación ciudadana. Nosotros en los últimos años hemos hecho 4 grandes estudios, sin perjuicio que tenemos algunos más específicos. Uno tiene que ver con ordenamiento territorial y desarrollos territoriales para el sistema de evaluación de impacto ambiental, que se hizo hace algunos años específicamente para el sector de energía antes de sus reformas. El segundo, que tiene que ver específicamente con participación ciudadana, desde el punto de vista de la lógica del conflicto al diálogo. Lo tercero, que analizamos el acceso a justicia ambiental bajo evidencia empírica, no la analizamos tanto para tribunales ambientales como para Superintendencia de Medio Ambiente, y también hemos trabajado en el diseño de una agencia para el diálogo territorial. Esa documentación está disponible para la comisión, esos estudios en detalle, sin perjuicio del que está al final de esta presentación. Este es un directorio para esta área multidisciplinario. Estoy yo, está Maísa Roja, que es la directora del CR2 de la Universidad de Chile, Nicolás Borregas, Valentina Durán, que para estos efectos viene como CDA, no viene como Andrea Sanjueza y Anido Fie, todos expertos en distintas áreas, que en general es el directorio sobre el cual pasan las investigaciones que desarrolla Espacio Público. Para continuar, ¿aló? Ahí sí. A partir de estas líneas de estudio que eran ordenamiento territorial, gobernanza, participación, nosotros hemos desarrollado un diagnóstico sobre la gobernanza y democracia ambiental vigente, y esto es relevante a la luz o para discutir los temas de la reforma, porque nos permite poner la reforma en perspectiva. Y lo que nosotros visualizamos es que
Este diagnóstico parte con un escenario de alta complejidad, dada por 3 dimensiones complementarias claves. La primera tiene que ver con la alta y creciente conflictividad socioambiental que se aprecia en el territorio. La segunda, con las asimetrías que se producen y reproducen entre los actores dentro de la propia institucionalidad ambiental. Y la tercera, con nuevos riesgos que se asocian a que van a constituir desafíos para la gestión ambiental. Entonces, la primera tiene que ver con la alta conflictividad socioambiental. Estos datos son datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que plantea la preeminencia de estos fenómenos en todo el territorio. El único dato que no es directamente desde ahí es el primero, que fue calculado por nosotros a partir de los datos provistos por el Instituto, que plantea que más o menos los conflictos duran alrededor de 10 años en los territorios y no necesariamente terminan con buenos resultados, sino que se cierran en esa duración. Y para ponerlo en contexto, Chile es uno de los países con más conflictos socioambientales per cápita del mundo y es uno de los países también con mayor preocupación ciudadana por esta temática. Las últimas encuestas a nivel mundial muestran que es el segundo, solo superado por China. Otro dato es que el año pasado hicimos una encuesta junto con Ipsos, en donde se le preguntaba a los encuestados si es que se movilizaría frente a un proyecto de inversión que ellos identificaran como molesto. Y el 80% de los encuestados declaraba que se movilizaría. Por tanto, hay un escenario en donde la ciudadanía está preocupada por este tema y tiene una disposición a la movilización social. Cuando además empezamos a analizar las características de estos conflictos, entonces vemos de que esta conflictividad tiene a la base o es una manifestación de problemas más estructurales, que se vinculan a la falta de ordenamiento territorial en el país, a la falta de instrumentos para la evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos en los territorios, su capacidad de carga, y además una administración pública que ha sido refractaria a canalizar las demandas ciudadanas de los diferentes territorios y a una coordinación multinivel, ya sea intersectorial a nivel horizontal entre los organismos como desde lo nacional a lo local y viceversa. El resultado de esto entonces ha sido una desconfianza y una falta de legitimidad en la toma de decisiones ambientales por parte de la ciudadanía. Respecto a esto nos lleva al segundo punto, que tiene que ver con que la institucionalidad ambiental vigente produce y reproduce asimetrías de las condiciones entre los actores sociales que ingresan a esta institucionalidad desde los dos organismos que hoy día los lideran, desde el Estado y desde las empresas. Y esto es relevante porque además luego de 20 años de Río más 20, o sea, de Río, sabemos que la mejor forma de tomar decisiones en materia ambiental tiene que ver con generar una democracia ambiental, porque en una sociedad de alta incertidumbre y gran cantidad de riesgos se toman mejores decisiones cuando hay más participación. Y desde el Estado, en contraste, sucede más o menos lo contrario, en donde las instancias de participación ciudadana son espacios diseñados con una lógica proyecto-proyecto, en donde ciertas temáticas que, por ser el único espacio que el Estado ha provisto, tiene que procesar una serie de demandas que no tienen que ver con su diseño específico, tales como la visión del territorio, los beneficios sociales que entregan las empresas, la visión y vocación productiva. Todo eso ocurre en el sistema de evaluación de impacto ambiental, un espacio que no ha sido diseñado para eso. Y por tanto, presenta una serie de déficits y no cumple las expectativas de quienes participan ahí. A eso sumémosle el hecho que se trata de una instancia muy procedimental, formal, en el mejor de los casos consultivo, en el peor de los casos informativo, en donde la incidencia de los ciudadanos es tardía y por lo tanto no tiene demasiados efectos en la toma de decisiones. Por su parte, desde las empresas, el relacionamiento comunitario se encuentra privatizado porque la presencia del Estado es tardía y por lo tanto se generan instancias paralelas alternativas lideradas por las propias empresas, que es un espacio sumamente discrecional porque depende finalmente de la buena voluntad que tienen los estándares y la calidad que tiene
el relacionamiento comunitario de las empresas. Por lo tanto, es sumamente heterogéneo y es desregulado. Y eso genera una serie de malas prácticas y vicios de procedimiento que le restan potencia y generan desconfianza entre los actores, tales como clientelismo, una falta de habilitación técnica, el hecho de que sea la misma empresa la que contrata a los facilitadores genera una sensación de parcialidad. Y finalmente ha operado o ha primado una lógica transaccional entre los actores, en donde se discuten más que los impactos del proyecto, en primera instancia los beneficios, con una mirada a corto plazo y con posibilidades de cooptación y clientelismo. En este contexto, entonces, a esto se le suma, a este contexto de problemáticas de la participación, nuevos factores que tenemos que enfrentar como país y como sociedad, que tienen que ver con los efectos del cambio climático en nuestro país. Sabemos que Chile va a ser uno de los países más afectados por el cambio climático. Hay un proceso de descentralización en curso, de transferencia de competencias, que no sabemos exactamente cuál va a ser su resultado y que pareciese ser una conversación paralela, pero que tiene una incidencia muy importante en esta materia. Y una institucionalidad que se presenta sin suficientes herramientas para gobernar adaptativamente frente a estos desafíos. En esta circunstancia, entonces, lo que visualizamos es que va a incrementar la cantidad de disputas y congestiones por el uso de recursos naturales y los territorios, y por lo tanto se presenta como un futuro complejo, y con el desafío, entonces, que nos plantea la necesidad de promover una institucionalidad ambiental más sólida, más flexible también frente a los cambios y que se haga cargo de la dimensión participativa de la gestión ambiental. Entonces, teniendo como referencia este contexto y este escenario, ¿cuál es el aporte de la actual propuesta de reforma del CIA que nosotros visualizamos? Bien, yo me voy a concentrar ahora en cuáles son las fortalezas y debilidades dado ese contexto de esta reforma. Uno diría que hay unas ciertas fortalezas en tres cuestiones, al menos. La primera es que hay un cierto consenso en la necesidad de reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental. La pregunta es en qué parte funciona ese consenso esencialmente, ¿no? Desde hace largos años o desde el inicio del sistema de evaluación de impacto ambiental en general, nosotros hemos tenido iniciativas de reforma. La segunda es que en teoría existe acuerdo en ampliar los procesos de participación ciudadana. De hecho, la señal de la propuesta del Ejecutivo en generar esas condiciones en la etapa pretemprana, en principio sería una señalización de eso, ¿no? Nosotros, sin embargo, creemos que ahí hay algunos riesgos que pueden conspirar contra el propio propósito perseguido por el proyecto. Y tercera, es que crea una modalidad de reclamación general que hasta ahora había sido subrogada por otros medios, probablemente es un comentario en extremo legal. Sin embargo, la forma y modo en que está regulada esa reclamación general de nuevo conspira contra los propios propósitos perseguidos y específicamente puede afectar la gestión ambiental. De eso me dedicaré en unos segundos más. ¿Cuáles son las debilidades de la reforma? Bueno, la debilidad de la reforma en participación ciudadana resulta evidente. Nosotros tenemos un problema estructural en participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental que es consecuencia del modo en que fue diseñado el sistema en el año 94, ¿no? Y cómo derivó en ella. En términos sencillos, al año 94 nosotros carecíamos de sistemas de participación que permitieran la convergencia del sector público, las empresas y las comunidades. Por lo tanto, lo que hizo el sistema de evaluación de impacto ambiental a partir del 97, que es la fecha en que entra en régimen, es que incorporó durante la discusión de participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental un conjunto de cuestiones que no necesariamente tenían que ver con la evaluación ambiental, pero que no había otro lugar donde discutirla, ¿no? Ese fue un factor determinante. Lo segundo es que la inexistencia de política pública de planificación, especialmente de ordenamiento territorial, llevó a que la discusión de cada uno de los proyectos terminara siendo una discusión de política pública general. Y lo tercero es que se fueron progresivamente manifestando distintos tipos de conflictos de interés, ¿no? Porque unos son los conflictos de interés que pueden existir hacia el sector privado, pero también hay conflictos de interés que se reproducen al interior del sector público. El efecto que eso tiene es que la propuesta, el consenso, ¿no?, que existe sobre mejorar las condiciones de participación en el sistema de evaluación de impacto ambiental, esta vez, como están planteadas, limita los tiempos y procedimientos,
no está pensado en fortalecer la equidad y la justicia ambiental. Esto es bien relevante porque al no tener un adecuado sistema de ordenamiento del territorio, quien está distribuyendo cargas ambientales es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso estresa al sistema de evaluación de impacto ambiental a niveles que no está sencillamente en condiciones de responder. Es decir, solemos criticar al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero la pregunta que adicionalmente no hacemos es si no lo tuviésemos, cuál debiera ser el instrumento adecuado. Entonces hay mucha de ineficiencia de política pública que está subrogado ahí. Y lo tercero, que es algo irónico, es que el mensaje de este proyecto de ley pone muchísimo énfasis en Escazú, y está de más decir en esta comisión qué ha pasado con Escazú, ¿no? Entonces y eso revela bastante bien, creo que como el destino de este proyecto, ¿no? El mensaje del proyecto no es consistente con los propósitos normativos específicos que tiene en su interior. Desde el punto de vista de la participación temprana, la manera en que está diseñada, lo que en primer lugar debiera señalar es que existe cierto consenso entre especialistas que uno debiera fortalecer la etapa de participación temprana, entre otras razones, para darle cierta flexibilidad a algunas cuestiones y discriminar qué forma parte del sistema de evaluación de impacto ambiental, qué no. Sin embargo, la manera en que está planteada puede terminar conspirando contra los propios propósitos perseguidos por el proyecto. Por el contrario, lo que puede terminar es por delegitimar muchísimo más la participación ciudadana. Primero, porque es absolutamente procedimental, el Estado prácticamente está ausente. De hecho, yo diría que es lo más complejo, ¿no? La experiencia de 20 años del sistema de evaluación de impacto ambiental chileno lo que demuestra es que cada vez que el Estado se ha alejado de la guía de los procesos de participación, los proyectos y las comunidades quedan en tierra de nadie, ¿no? Esto no solo afecta a las comunidades, sino que también a los proyectos. Depende del proyecto del titular, no queda claro el rol del Estado. De hecho, la mera circunstancia que los términos de referencia, el modelo de términos de referencia que se pensó para el año 97, de hecho, formen parte del visto bueno del Tribunal Ambiental, pretendiendo que a través de esa vía se va a reducir la judicialización, no solo es inocente, sino que además lo que hace es que distorsiona las funciones jurisdiccionales con las funciones administrativas. No hay procesos de habilitación, por lo tanto no sabemos qué tipo de calidad de participación se está pensando, y yo creo que además peca exactamente del mismo problema que nosotros tenemos al interior del sistema de evaluación de impacto ambiental, y es que la participación temprana está pensada para el caso a caso y no en el largo plazo. Los datos de los estudios nuestros que yo he mostrado al inicio lo que demuestran es lo siguiente esencialmente. Una gran cantidad de temas que se discuten en el sistema de evaluación de impacto ambiental, si uno tuviese un régimen de diálogo estable y permanente, no debiesen formar parte del sistema de evaluación de impacto. Esencialmente porque hay muchas cuestiones de política distributiva, ¿no?, de justicia distributiva, que se discuten en el sistema de evaluación de impacto ambiental porque no hay otro espacio de discusión para esas políticas. Por lo tanto, si yo replico el caso a caso en la participación temprana, probablemente lo que voy a hacer es conspirar ahora contra la participación temprana y profundizar las brechas de desconfianza que la evidencia demuestra al interior del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y además de eso no conversa mucho con la agenda pro inversión, porque yo creo que uno de los problemas que tiene este proyecto es que no tiene claro qué lealtad principal debe satisfacer, ¿no? Si reducir los plazos y los trámites, que pareciera ser una obsesión, pero por la otra mejorar los plazos o los mecanismos de participación. No son dos objetivos incompatibles, pero el desprender uno de otro sin un criterio de política pública general va a conspirar inevitablemente contra uno de ellos. El tiempo ha demostrado que participación ciudadana ha sido el principal afectado. Y esto tiene algunas implicancias, ¿no? La primera es que seguimos insistiendo en un proceso de participación ciudadana formal. Pareciera que creemos, y esto es un problema, yo probablemente voy a conspirar contra mi gremio, ¿no? Esto es creer que los abogados pueden hacer siempre buena política pública, y eso creo que es un error. O sea, la pretensión de que tener participación, ampliar criterios formales de participación es un mecanismo efectivo de participación, es una pretensión inocente.
Y este proyecto lo que hace es que, creyendo que formalizando algunos espacios de participación formal, nosotros creemos que hay un cierto caso de retroceso en democracia ambiental. La manera en que está regulada la participación ciudadana anticipada tiene todos los riesgos descritos por la literatura, todos. La ausencia del Estado, el caso a caso, lo que va a generar son esencialmente reproducir la figura del clientelismo y de la captura. En consecuencia, el riesgo del diseño normativo presentado por el proyecto es de una entidad tal que solo va a reproducir las malas prácticas que nosotros tenemos al interior del sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo que pasa es que reproducirlo al inicio, ¿no?, el efecto que va a generar es que va a delegitimar ya no solo el proyecto, sino que las condiciones elementales para que se desarrolle un proyecto en ese sentido. Y el foco, esto es el problema cuando los abogados están a cargo de reformas, está en evitar judicialización. Como si el problema central de este proyecto fuera que existieran menos juicios, ¿no? En el estudio sobre justicia ambiental que nosotros elaboramos, las tasas de judicialización son extremadamente bajas. En general, las comunidades no ganan sus casos y lo que tenemos son debates sobre cuestiones estrictamente procedimentales. O sea, la preocupación central desde el punto de vista de política pública ambiental pareciera es que debiera estar focalizada en calidad de la participación, porque el efecto sobre judicialización es resultado de tener un buen proceso participativo y no un objetivo en sí mismo. Frente a este escenario, entonces, y mostrando las debilidades de la reforma que está en cuestión, proponemos que discutir la política pública sobre la institucionalidad ambiental basado en el principio de la democracia ambiental. Y en este sentido, entonces, uno de los criterios rectores que debiese estar como criterio orientador de esa reforma tiene que ver con lo planteado por el Convenio de Escazú, en donde entonces nosotros instamos al Gobierno y a esta comisión a reforzar su compromiso con este convenio, que además sienta las bases para poder discutir todas las materias que hemos acá brevemente señalado. Este compromiso formal, entonces, podría tener un correlato en la institucionalidad ambiental vigente a través de dos focos de acción. El primero tiene que ver con mejorar la calidad de la participación ciudadana y el segundo tiene que ver con mejorar la calidad de la evaluación propiamente tal. Respecto a la participación ciudadana, lo que nosotros proponemos es mantener los espacios de participación ciudadana hoy ya vigentes. Hoy día lo que plantea la reforma es restringir esos espacios y al mismo tiempo ampliarlos a espacios de participación que hoy día no están disponibles y que justamente uno de los supuestos ha sido que restringir la participación genera una mayor conflictividad ambiental. Por lo tanto, aquí una de las propuestas que nosotros hemos trabajado en otros documentos ha sido el ampliar la participación a instrumentos que hoy día no se encuentran disponibles o no directamente disponibles, por ejemplo, a las declaraciones de impacto ambiental. Hoy día, la restricción de la participación en estos instrumentos ha provocado ciertos incentivos perversos por parte de los actores, en donde la ciudadanía pide que ciertos proyectos entren por estudio para tener acceso a la participación, mientras que titulares subestiman impactos para pasar por declaración. Por lo tanto, ahí hay un juego que queda en suma cero y que aumenta la conflictividad socioambiental. Y por otro lado, para aumentar la calidad de la participación ciudadana, justamente a la luz de que el sistema de evaluación de impacto ambiental no es un sistema diseñado y no ha cumplido con las expectativas de la ciudadanía para canalizar las preocupaciones territoriales de los diferentes espacios, es que necesitamos crear una agencia y una institucionalidad nueva que tenga como objetivo primordial la generación de diálogos permanentes y a largo plazo entre ciudadanos, empresas y Estado. Y eso proponemos entonces crear una Oficina Nacional de Diálogo y Participación que tenga en su centro la generación de procesos de facilitación liderados por el Estado y que genere estándares y garantías de proceso que permitan resultados de la participación efectivos y con garantías.
en donde sería a través de la instalación de mesas de trabajo, mesas de participación entre actores en los propios territorios. Esto permitiría entonces desacoplar la participación de la evaluación propiamente tal, ampliarla a espacios que hoy día no se encuentran, tienen que ser procesados por el sistema de evaluación de impacto ambiental a falta de otros espacios, y permitiría entonces descargar o descomprimir el CIA. Respecto a mejorar la calidad de evaluación, lo que proponemos es fortalecer la calidad técnica a través de varias iniciativas. Por ejemplo, generar líneas bases públicas de los proyectos y territorios, generar un registro de consultores que produzcan la información de los estudios de impacto ambiental, generar instrumentos para la evaluación de impactos acumulativos en los territorios, que los estudios de impacto ambiental presenten alternativas de proyectos en términos de diseño y localización, por ejemplo. Todo esto facilitaría y promovería un aumento de técnico en la evaluación y además complementarlo con nuevos instrumentos de gestión ambiental que estén más asociados a elementos de ordenamiento territorial y a poder distinguir entre los impactos y los beneficios que las empresas entregan en los territorios. En síntesis, entonces, lo que proponemos es generar políticas que permitan promover las confianzas entre actores en una relación a largo plazo entre empresas y territorios, ampliar y mejorar la calidad de la participación ambiental, mejorar el diseño de los proyectos, superar el caso a caso y mejorar la calidad del estudio de impacto ambiental, formalizar y transparentar los aportes que hoy día hacen los titulares a los proyectos, evitando la cooptación y clientelismos, y contar con un mecanismo participativo de seguimiento y monitoreo de los compromisos adquiridos, algo que hoy día está en déficit. Yo, solo para terminar, ¿cuáles son algunas ideas fuerzas? Este es un proyecto que no tiene foco en participación ciudadana en términos efectivos, solo tiene... El relato formal lo cumpliría, pero el punto de vista de política pública sustantiva, en nuestra opinión, no lo tiene. Sigue obsesionada, y esto probablemente tiene que ver por los actores, pero sigue obsesionada con reducir judicialización, como si reducir judicialización fuera un objetivo en sí mismo y no como consecuencia de etapas previas. No incluye la multidimensionalidad. Yo creo que esto es una de las grandes debilidades del sistema de evaluación de impacto ambiental. Algunas de las cosas que nosotros hemos planteado ahora no son ocurrencia completamente nuestra, forman parte de más de una década de discusión entre expertos. El problema central es que, yo lo podría resumir de este modo, hemos seguido mirando las reformas al sistema de evaluación de impacto ambiental para resolver problemas retrospectivamente y no para mirar en términos prospectivos cuáles son los problemas que vamos a enfrentar. Además de cambio climático, pondría solo dos efectos. Este proyecto, y probablemente muy pocas personas en torno al sistema de evaluación de impacto ambiental se han hecho la siguiente pregunta que Violeta planteó brevemente en su intervención. ¿Cuál es el impacto que tiene transferencia de competencias a propósito de descentralización de gobiernos regionales? ¿Es esta una de las materias que vamos a transferir a los gobiernos regionales y particularmente a la figura del gobernador regional? Eso es determinante para efectos de definir qué tipo de proyecto de ley en concreto se va a tener acá. Uno de los grandes dilemas que hemos tenido hasta ahora es que hemos analizado retrospectivamente y no prospectivamente las reformas al sistema de evaluación de impacto ambiental, y este proyecto vuelve a cometer el mismo pecado de los anteriores, no quiero decir que sea exclusivamente de este. No tiene una perspectiva global, y esos son los efectos en los otros factores que son determinantes en relación a él. No hay correlación con enfoque y le faltan diálogos con un par con instrumentos. Yo creo que eso es un problema estructural. Nosotros tenemos un problema estructural en el diseño de los instrumentos de gestión ambiental, cómo dialogan unos con otros, ¿no? Entonces tenemos un problema de cómo dialoga el sistema de evaluación de impacto ambiental con planes de prevención y descontaminación, salvo en la situación de crisis. Y por último, la evidencia lo que demuestra es que resulta indispensable fortalecer a la Superintendencia de Medio Ambiente, no solo desde el punto de vista de los recursos, sino que fundamentalmente desde el punto de vista de la racionalización de algún tipo de competencias que resulta indispensables para darle efectividad. De lo contrario, lo que vamos a mantener es una Superintendencia de Medio Ambiente que va a recibir una gran cantidad de denuncias en una importante cantidad de temas sin capacidad efectiva, ¿no? Y ahí tenemos un problema de diseño institucional que pareciera relevante tener en consideración. Esas son brevemente las observaciones
que nosotros tenemos a este proyecto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Violeta. ¿Les parece que demos paso al tiro a la otra invitada y ahí acumulemos preguntas para que sea más rápido? Valentina, por favor, muchísimas gracias por haber podido asistir también. Valentina Durán, para los diputados que nos habían sumado al inicio, ella es del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Muchas gracias, señora presidenta, y buenos días, señores diputados y diputadas. Efectivamente, ¿se escucha bien? ¿Está prendido? ¿Está prendido? ¿Ahí sí? Efectivamente, soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde dirijo el Centro de Derecho Ambiental. También soy profesora del curso clínico de Derecho Ambiental y Resolución de Conflictos. Quiero recalcar que la Universidad de Chile tiene entre sus estatutos el que postula el desarrollo equilibrado y sostenible de la nación. En el Centro de Derecho Ambiental realizamos entonces investigación, docencia y actividades de extensión y estamos siempre disponibles y agradecidos de que nos inviten, porque la verdad es que es parte de nuestra misión contribuir con las políticas públicas y con la legislación y la revisión de los instrumentos de gestión ambiental. El documento que voy a presentar y que después voy a enviar por correo electrónico fue realizado con la colaboración de la profesora Jimena Insunza y de los ayudantes Constancia Gumucio, Pía Muñoz, Isaías Ursúa, Camila Zárate y Matías Ortiz, que ofició también como coordinador de este trabajo. Comenzamos a analizar entonces este proyecto desde que se presentó, incluso desde las versiones anteriores que circularon, y inmediatamente cuando empezamos a analizarlo pudimos observar que había una claridad y precisión en la exposición de los objetivos y de la intención del Ejecutivo con el mensaje, pero que esta claridad no se condice y no se reproducía con el texto legal o con el proyecto acompañado. Y por eso que hemos tenido que hacer un análisis detallado, porque también hay algunos aspectos que nos resultaron especialmente confusos. Si dividimos el contenido o la forma de analizar este proyecto, primero en relación con la participación ciudadana, en segundo lugar con el aspecto institucional, en tercer lugar las tipologías y revisiones de la resolución de calificación ambiental, recursos y por otra parte temas que estimamos, al igual como expuso el profesor Cordero, que no están tratados en la reforma y que quizás debiesen abordarse también para poder satisfacer los objetivos que el mismo proyecto plantea. También quiero señalar que, en nuestra opinión, esto debiera conversar y coordinarse mejor también con el otro proyecto que no está en conocimiento de esta comisión, que es el de la Agenda Proinversión, que también contiene modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental. Podemos destacar de este proyecto de ley que ahora estamos analizando de modernización del sistema de evaluación de impacto ambiental, que contiene antecedentes y documentos que podrían servir más adelante en caso de llegar a ser ley para ayudar a su interpretación. Y cuando la estructura interna del mensaje habla de los fundamentos del proyecto, destaca que los fines son reducir el componente político en el procedimiento de calificación ambiental, ampliar y mejorar los espacios de participación ciudadana, permitir un mayor y equitativo acceso a la justicia ambiental y solucionar aspectos históricamente controversiales. Y entonces en los objetivos luego también habla de modernizar, fortalecer y perfeccionar el sistema, promoviendo la participación ciudadana y entregando mayor confianza a todos los actores de la sociedad. Entonces, estos serían los objetivos del proyecto y vamos a ir viendo cómo, en nuestra opinión, estos objetivos se satisfacen o no. Y primero me voy a referir a la participación ciudadana. Efectivamente, el mensaje busca fortalecer la participación ciudadana, estimando y declarando que las resoluciones de calificación ambiental se aprueban sin considerar suficientemente la opinión de las comunidades. Y tal como lo señala Espacio Público, que como dijo el profesor Cordero, yo también soy del director de Espacio Público, por lo tanto no puedo sino estar de acuerdo con lo que se expuso, efectivamente existe todavía un déficit importante de participación ciudadana en el país. Y esto uno lo puede estimar necesario no solamente desde una perspectiva de derechos humanos y porque uno pueda ser más o menos ambientalista, sino que también en el marco del objetivo 16 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, si queremos instituciones justas y pacíficas. La verdad es que todos los que, especialmente como abogada, lo que uno quiere es que las instituciones funcionen y que las personas no traten de tomarse la justicia por mano propia. Entonces, en ese sentido, me parece que nunca va a estar de más, ¿no es cierto?, fortalecer la participación ciudadana que requiere acceso a la información,
adecuada, la participación y, por supuesto, justicia ambiental. Y en ese sentido, este mensaje dice concretar el principio 10. Ya en la reforma del 2010 se avanzó mucho en concretar este principio 10 que habla del acceso a la información, la participación en la justicia ambiental. Y bueno, evidentemente, lo grave, lo complicado de este proyecto, una de las cosas es que, bueno, paradójicamente declara que cómo se va a firmar, ¿no es cierto?, en septiembre, este proyecto que se presenta en julio, el acuerdo de Escazú, y todos sabemos que ese acuerdo el Gobierno decidió postergar su firma, cuestión que resulta especialmente grave, puesto que las cuestiones de derechos humanos y de medio ambiente están íntimamente relacionadas, y planteo esta gravedad especialmente hoy, que se cumple 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos, y que también estamos bajo, yo en lo personal, bajo la impresión de esta decisión de no apoyar tampoco el Pacto Migratorio de las Naciones Unidas, que busca una migración ordenada y segura. No podía dejar de decir esto, si me disculpan. Entonces, en relación con los contenidos del proyecto en materia de participación ciudadana, se introduce el párrafo segundo bis en la ley en materia de participación ciudadana anticipada. También nos parece que aquí no está presente el Estado de manera suficiente, lo que presenta entonces riesgo. Es importante el diálogo entre los titulares de proyectos y la ciudadanía, pero ese diálogo no puede hacerse a espaldas y sin el Estado como garante. Y eso también impone una cuestión que es deficitaria desde hace muchos años y se ha planteado en programas de gobierno, lo han propuesto distintos centros de pensamiento, que es la necesidad de ofrecer asesoría técnica y jurídica para las comunidades y para las personas que se ven afectadas por problemas ambientales. Y con esto me refiero a asesoría independiente. Nosotros en la Clínica Ambiental de la Universidad de Chile ofrecemos ese servicio, pero es extremadamente restringido a casos que suceden en la región metropolitana, incluso en esta provincia, y realmente tratamos de superar una barrera enorme y que por razones de paz y de seguridad jurídica también requiere ser resuelta. Por lo tanto, también estimo que aquí se plantea generar unos términos de referencia ambiental previos, que además ya vamos a comentar, debiesen ser visados por los tribunales ambientales, cuestión que parece sumamente complicada. Y también desde la perspectiva de los titulares de proyecto, esta etapa también me parece que es problemática, una etapa que se puede extender hasta 18 meses, que puede generar expectativas, tanto en los titulares como en los ciudadanos, que quizás después no se van a satisfacer. También se plantea derogar el artículo 13 bis, que es el que plantea la necesidad de informar cuando hayan existido negociaciones en materia de compensaciones ambientales con la ciudadanía. Esta medida de transparencia me parece que se decide sin un análisis tal vez de las veces que esto se ha informado, a pesar de que siempre en la reforma anterior se planteó que estas negociaciones que pudiesen existir no iban a ser vinculantes. De todas formas, nos parece que esto atenta contra el principio de transparencia, de igualdad y no discriminación. No vemos razón para no transparentar si es que han existido negociaciones previas. Luego, el artículo, no me refería exactamente a todos los puntos para no abusar del tiempo, porque reitero que vamos a entregar este documento de manera posterior. En el artículo 29, en que se habla de los requisitos de la participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental, se habla de reducir los plazos de 60 a 30 días y de 30 a 20 días para el caso de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, y esto nos parece que va en claro detrimento de la participación ciudadana. Los plazos ya son restringidos si pensamos en la realidad. A veces se piensa que las personas están todo el tiempo asesoradas con abogados que les redactan las observaciones ciudadanas, y la realidad no es así. Las observaciones ciudadanas son sinceras. Muchas veces las comunidades se enteran el último día y redactan como pueden unas observaciones ciudadanas. Entonces todavía falta mucha información acerca de que existe un proyecto, cuál es el contenido de ese proyecto explicado en materia de manera sencilla, que lo pueda entender cualquier persona y que no haya que ser especialista. Por lo tanto, en ese contexto, con todavía explicaciones muy complejas de los proyectos, los plazos son cortos y me parece que acortarlos puede ser aún más grave. En relación con esta participación ciudadana anticipada, también nos parece complicado, porque pareciera ser que aquí lo que se busca es una mayor eficiencia, teniendo como contrapartida esta participación ciudadana anticipada. Sin embargo, también existe el riesgo de que
el proyecto o el esbozo de proyecto que se sometió a esta participación ciudadana anticipada pueda ser modificado ostensiblemente con posterioridad, lo cual agrava lo que estamos diciendo. Incluso podría generar aún mayor judicialización. En materia de la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental, que es el artículo 30 bis, nos parece bueno que esta sea obligatorio, pero no que se eleven tanto los requisitos. Ya son requisitos difíciles de cumplir. Si vemos hoy cuando las comunidades, las organizaciones solicitan al director ejecutivo que todavía puede o no decretar periodos de participación ciudadana, muchas veces esas solicitudes se caen porque no estaba constituida la personalidad jurídica. Y la verdad es que nos parece que mientras menos barreras, menos formalidades se impongan para el acceso a la participación ciudadana, va a ser mejor. Por lo tanto, nos parece que la forma en que está propuesto esto sigue teniendo contradicción con el principio de acceso a la justicia ambiental. De hecho, si es que observamos la judicialización, la mayoría de los juicios, de los litigios que hay en materia ambiental se deben a la discusión de si el proyecto debía ingresar o no como estudio, si se decretó o no participación ciudadana. Por lo tanto, creo que podríamos encontrar formas de abordar de mejor manera y de tener mayor seguridad jurídica para los titulares del proyecto y para la ciudadanía, sin tener permanentemente esta discusión formal que finalmente termina en barreras para la participación ciudadana. En cuanto a la potestad, al artículo 18 de la Ley 20.600, en que se le da la potestad al tribunal para autorizar los términos de referencia ambiental, nos parece sumamente complicado involucrar al órgano jurisdiccional en una etapa de evaluación cuando el proyecto aún no ha sido calificado. Nos parece arriesgado, puede finalmente el tribunal, cuando tenga que conocer de la legalidad de la autorización, puede verse inhibido de pronunciarse sobre algunos aspectos de fondo, por lo tanto nos parece absolutamente desaconsejable esta nueva competencia que se le daría a los tribunales ambientales. Me voy a referir más particularmente a las tipologías de proyecto y a la posibilidad de revisión de la RCA y también de la unificación de la RCA. Quizás en materia de tipología de proyecto, quiero recordar los riesgos que se han presentado cuando se le entrega al Gobierno y al Ejecutivo la posibilidad de ampliar o restringir el ingreso del proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ya me parece que en esto hay que ser sumamente cuidadosos para evitar que haya proyectos que tengan impactos relevantes que sean liberados de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, creo que esto hay que mirarlo con gran detención. Me parece correcto que ingresen los aeropuertos, terminales de buses, camiones y ferrocarriles, fíjense literal B. Otras también, nos parece que hay que tener especial cuidado cuando hablamos de el transporte, disposición y reutilización habituales de sustancias peligrosas. Nos parece correcto también que ingresen las plantas desaladoras y desalinizadoras, sin perjuicio que ya estaban ingresando a través de otras tipologías, y nos parece en el mismo sentido que puede haber otras tipologías de proyecto que sea adecuado que ingresen, como por ejemplo la extracción de áridos. Los tribunales ambientales han visto cómo hay numerosos casos de daño ambiental que se producen con ocasión de proyectos de extracción de áridos. Y también la pesca industrial y de arrastre que causa graves problemas y daños ambientales y que nos parece que sería adecuado, en virtud del principio preventivo, crear una tipología para este tipo de proyectos. En cuanto a los recursos, nos parece que esta es la parte más confusa del proyecto. A primera vista parece sencillo, se trata de eliminar la instancia recursiva administrativa y solucionar estas dificultades que se han planteado por el artículo 53 de la Ley 19.880, esto de la famosa invalidación impropia. Sin embargo, esto nos parece especialmente complicado y lo más complicado sería cómo se deroga el artículo 20, eliminando la reclamación administrativa ante el director ejecutivo o ante el comité de ministros respecto de la RCA que rechace o establezca condiciones o exigencias de un proyecto. Y también cómo se elimina la reclamación judicial que procede dentro del plazo de 30 días desde la notificación de la resolución fundada. En el fondo, lo que trata de hacer este proyecto es de eliminar prácticamente todo recurso administrativo, lo cual nos parece que es inconstitucional. El profesor Cordero quizás después podría explayarse, el profesor de Derecho Público podría explayarse más sobre este punto. Nos parece que no se condice con un Estado de Derecho, que las revisiones
que los actos administrativos no puedan ser revisados por la Administración, y entonces aquí habría que aclarar si se eliminan estos recursos administrativos, si es que entonces va a existir la posibilidad de reposición o de recursos jerárquicos. Nos parece complicado que se eliminen los recursos administrativos y que haya solo reclamación judicial ante los tribunales ambientales, teniendo en cuenta además que de las decisiones de los tribunales ambientales no procede el recurso de apelación, solo procede la casación en materia y además con un ámbito restringido. Por lo tanto, no nos parece adecuado que no se puedan revisar los hechos y el derecho de manera amplia, como ocurre con cualquier otro tipo de decisiones. Eso quizás es lo que nos parece más complicado. Y si a mí me preguntaran qué es lo que debiese existir en materia de reclamaciones, yo sería partidaria de tener una reclamación de ilegalidad amplia, con un plazo mayor, porque realmente creo que un plazo de 30 días o un plazo de 60 días son demasiado breves, y que hubiese una reclamación de ilegalidad amplia y disponible tanto para los afectados como para los titulares de proyecto, con un plazo mayor que se podría analizar cuál. Creo que eso también le daría mayor certeza jurídica a los titulares de proyecto. Creo que autorizaciones y proyectos como este merecen un mayor análisis. Ahora, en relación, otra modificación en cuanto a recursos es la modificación del artículo 25 quinques, que es la que recoge algo que ya había establecido la Contraloría, que es la idea de que los proyectos en su desarrollo, como esto es un instrumento preventivo, pueden tener impactos ambientales no previstos. Y por eso es que en la reforma del 2010 se estableció que podían revisarse las resoluciones de calificación ambiental si es que el plan de seguimiento variaba, si es que en el fondo habían impactos ambientales no previstos. Y aquí nos parece que se dispone la revisión excepcional de la RCA, normalmente de oficio o a petición de parte, y nos parece que esto debe mantenerse la posibilidad de que sea revisado a petición de parte. Nos parece que los territorios, los ciudadanos, las comunidades pueden saber, analizando el proyecto, son los que están más habilitados para dar cuenta de que un proyecto no ha evolucionado como se estaba previendo y que entonces la resolución de calificación ambiental a lo mejor necesita una revisión. Y esto lo planteo en la convicción de que debiese modificarse la resolución de calificación ambiental para que sea un instrumento más flexible también, lo cual beneficia también a los titulares de proyectos. Debiese ser un instrumento más flexible, establecido en términos con claridad de cuáles son los objetivos ambientales que se pretenden alcanzar, para que pueda modificarse con mayor flexibilidad, tanto porque las medidas a lo mejor no fueron las adecuadas o porque se produjeron impactos ambientales no previstos. Entonces, nos parece que es demasiado restrictivo que esta solicitud, ¿no es cierto?, de revisión de la RCA en estos casos de impactos no previstos solamente la pueda pedir el titular y la superintendencia. Nos parece que sí debe poder pedirlo terceras personas. En cuanto a la invalidación administrativa y la reclamación judicial del artículo 17, número 8, aquí se está tratando de restringir la posibilidad de recurrir, solamente restringiéndolo a un interés legítimo ambiental de carácter específico, ya sea individual o colectivo, y en el plazo de 30 días. Esta modificación nos parece de alguna forma confusa, nos parece que no es adecuado restringir el interés. Me parece que hay muchos intereses legítimos y la tendencia es en general a ampliar la legitimación activa, y creo que esto beneficia finalmente a todos los actores, porque si hay otros intereses para poder impugnar una resolución de calificación ambiental, es mejor que se planteen en esta sede. En cuanto a la reclamación judicial del artículo 17, número 6, no se entiende bien el objetivo de que el observante no pueda agotar la vía administrativa. Insistimos en la posibilidad de que esta medida puede incluso colapsar a los tribunales ambientales. Bueno, hay otros temas que no están tratados en la reforma, ya lo dije, lo de las tipologías que se modifican. Por otra parte, también coincido con el profesor Cordero y con Violeta Rabí de la necesidad de ampliar las competencias de la Superintendencia de Medio Ambiente y también sus recursos, considerando atribuciones en materia, por ejemplo, de procedimientos más simples y monitorios. Ya lo señalé, la falta de defensorías ambientales nos parece que es un déficit enorme, y una reforma como esta o de cualquier tipo que no considere este apoyo para las comunidades, un apoyo serio e independiente, se va a caer porque va a seguir teniendo barreras de entrada a la participación ciudadana.
Entonces valoramos el contenido del mensaje porque aporta una serie de buenas prácticas en cuanto a la fundamentación, porque señala una serie de informes que sirven para fundamentar el proyecto, con una serie de declaraciones que aportarían criterios hermenéuticos para poder entender la reforma, incluyendo las recomendaciones de la OCDE y la que era entonces futura firma del Acuerdo de Escazú, pero notamos una gran discordancia entre los motivos y los principios que justifican la reforma y su expresión real. Eso es todo cuanto puedo exponer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valentina. Cerremos al tiro con la exposición de Jordan Harris. Él es director de ADAPT Chile. ¿Tienes presentación también? Ya, buenísimo. Sumamos la presentación y terminamos la exposición y damos paso a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Presidenta, por el espacio. Voy a enfocarme, vengo llegando recién anoche de Polonia, así que disculpa alentado si a ratos quizás parezca un poco incoherente, pero efectivamente estuve en Polonia, en Katowice, en la conferencia de las partes de la Nación Unida, en las negociaciones internacionales de cambio climático. Entonces vengo un poco para proponer, o más bien tratar de instalar en esta comisión la esencialidad de integrar el cambio climático en cualquier reforma que se haga del sistema de evaluación de impacto ambiental. El cambio climático, a nuestro modo de verlo, tiene que ser un eje transversal y central a toda evaluación que se hace, a todo proyecto de inversión en Chile. Bueno, rápidamente, soy director de ADAPT Chile. ADAPT Chile es una ONG chilena que se enfoca en trabajar esencialmente a nivel subnacional con municipios ante el cambio climático, generando capacidades, diálogo de ciencia política con los tomadores de decisión local, vinculándoles con expertos de la academia, generando espacios para los alcaldes de demostrar su compromiso, y también trabajando con temas de gobernanza y políticas públicas respecto al cambio climático. Esencialmente coordinamos la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático, que es una red que contempla actualmente 56 municipios de 13 regiones, aunque estuve fuera la última semana, podría que ya han sumado más en la última semana, que funciona como una comunidad de práctica, digamos, para generar espacios de vinculación entre distintos niveles de gobernanza, generar capacidades y un espacio también donde los alcaldes de los distintos municipios puedan pensar y vocificar sobre qué es lo que ellos necesitan a nivel local para mejor preparar sus territorios ante los impactos del cambio climático. Entonces, una imagen solamente de los distintos municipios que son actualmente miembros de la red, es bien variado, hay de todo, grandes, chicos, ricos, pobres, ¿cierto? Montañoso, costero, rural y urbano, y eso es justamente la idea, que representa realmente el verdadero variedad de realidades y contextos locales que existen en Chile. No creo que les tengo que hablar mucho pero sobre la complejidad y la urgencia y la importancia de esta temática de cambio climático. Imagino que ustedes entiendan bien lo que estamos enfrentados. Voy a hablar brevemente de un poco de en donde estamos. Aquí en Chile contamos con muy buena información sobre el cambio climático, a diferencia de otros países. Esto, de hecho, que representa datos de proyecciones de temperatura y de precipitación de aquí a mediados de siglo, generado por la Universidad de Chile, de Santibáñez y su equipo. Ahora, de hecho, hay una nueva plataforma que ha sido lanzado por el Centro de Cambio del CR2, también de la Universidad de Chile, que mejora, digamos, incluso esta base bastante completo de datos que llega al nivel comunal para todas las comunas de Chile, permitiéndonos ver, proyectar
cuáles van a ser, digamos, los impactos en términos de precipitaciones y temperatura en todo el país, en que vemos en términos básicos, estos son variaciones en temperaturas proyectadas hacia el mediado de siglo, en todo el Valle Centro-Sur, aumentos en la temperatura de manera interesante, especialmente en los meses de invierno. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, vamos a ver después cambios radicales y dramáticos en la instancia de distintos tipos de eventos extremos y climáticos. Entonces, no estamos hablando solamente de que en vez de hacer 28 grados, ahora van a ser 30. Un aumento de 2 grados es el promedio, y el aumento en ese promedio se puede hacer una analogía al cuerpo humano, de que si nosotros tenemos una temperatura promedio, y aumenta ese promedio en 1 grado, nos sentimos un poco mal. Si aumentó en 2 grados, estamos en fiebre, estamos en la casa. Si aumenta en 3, 4 grados, estamos en la clínica y tenemos riesgo inminente de morir por la falla de los distintos órganos del cuerpo. El sistema climático del planeta funciona un poco lo mismo. Y en este momento estamos encaminados hacia un aumento de entre 3 y 4 grados de la temperatura promedio del planeta hacia finales de siglo, y eso va a generar impactos muy dramáticos en todos los países del mundo, y Chile especialmente. En términos de precipitación, también vemos una disminución muy importante en todo lo que es el centro-sur del país, y eso ya está generando impactos, y de aquí a mediados de siglo y fines de siglo estos impactos solamente se van a aumentar. Estos son algunos gráficos del último informe del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, las mejores cabezas del mundo que pensando sobre esta temática, que ahora en su último informe sobre la importancia de mantener el aumento en 1.5 grados en vez de 2, que es el acuerdo político llegado a través del Acuerdo de París, demostrando cuál es la diferencia, básicamente, entre un aumento de 1.5 grados y 2 grados. Y bueno, en Katowice, en Polonia, estuvieron presentando todos los días sobre distintos aspectos de este informe, cuáles son las implicancias, y les puedo decir que realmente son dramáticas, y que ese espacio entre un aumento de 1.5 y 2 grados es algo que no queremos enfrentar, pero de todas maneras tenemos que empezar a prepararnos desde ya para esta realidad. Como vemos aquí, ya estamos traspasando los límites de concentración de distintos tipos de gases de efecto invernadero visto, digamos, en todo lo que es la etapa geológica del Holoceno, que redata de hace millones de años atrás, por lo menos 2 o 3 millones de atrás, no hemos visto una concentración tanto como lo tenemos ahora. Entonces, estamos realmente traspasando los límites de que tenemos memoria como especie, ni hablar de la modernidad, ¿cierto?, o de nuestra etapa actual de la sociedad. Vamos entrando a un nuevo terreno realmente que tiene implicancias que tenemos que tomar en cuenta, y para poder revertir esto a nivel global se requiere cambios fundamentales en el tipo de economía que tenemos desarrollando, el tipo de proyectos de energía, de transporte, industriales, todo. Requiere cambios bastante importantes y por lo tanto integrar estas consideraciones en el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile para asegurar que cualquier proyecto está contemplando este fenómeno nos parece fundamental. Bueno, esto es solo para demostrar, ¿cierto?, los aportes de los distintos sectores en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, en que vemos efectivamente transporte, construcción, cambios de uso de suelo, industria, producción de energía eléctrica, son los principales áreas, y todo esto potencialmente afectado por los distintos proyectos de inversión que pasa por el sistema. Por el otro lado, tenemos los impactos. Esto es un resumen bastante generalizado de distintos tipos de cambios que se está generando ahora el cambio climático a nivel territorial, cambios en los regímenes de precipitación, algunos lugares tienen menos lluvias, otros más, tormentas más fuertes, más frecuentes, aumentan las olas de calor en las ciudades, cambios en los ciclos de vida y patrones de crecimiento de plantas y animales, sequías, incendios forestales, menos nieve, menos hielo, menos agua en general, especialmente en caso de Chile, oceanos más cálidos, acidificación de los mares, cambio en lo que implica toda la vida marina y lo que todo eso implica para la industria pesquera, y el aumento de otros tipos de eventos como es la marea roja, etc. Todos estos están vinculados a un solo fenómeno. Cambio climático realmente es un tema mucho más allá de un tema ambiental.
A nivel global vemos un aumento en distintos tipos de eventos catastróficos vinculados al cambio climático. Estos son datos de una empresa aseguradora, el Munich Re, una de las grandes e importantes del mundo, que están obviamente muy preocupados por el tema porque les golpea directamente al bolsillo. Y aquí en Chile sabemos que es una verdadera laboratorio climático. Chile, estos son de ONEMI, todos los distintos tipos de amenazas que ONEMI considera para el país, en que vemos especialmente los naturales vinculados a amenazas hidrometeorológicas, casi cualquier cosa vinculado al régimen climático que podría pasar, pasa en Chile. La única cosa que no pasa hasta el momento son los huracanes y están con los dedos cruzados porque ya hace un año, ¿cierto?, hubo un evento medio raro en el Pacífico, en el sur, que se veía, bueno. Y en cuanto a los incendios, aunque aquí vemos que están vinculados a una amenaza antrópica debido a la causa de los incendios son por culpa de humanos, son las condiciones climáticas que realmente determinan la escala, el nivel de devastación que tengan estos impactos. Y esto lo vimos en primer plano, ¿cierto?, hace un año y medio atrás, en el evento de la mega incendio en Chile. Y esto es importante destacar, que todas estas amenazas afectan de manera desproporcionada a las personas, las comunidades y los ecosistemas más vulnerables. Entonces, esto es algo que tenemos que estar tomando en consideración. Chile no está exento a este patrón. Estos son datos ya antiguos y les pido disculpas por el caso, hay que actualizarlos, de un estudio de Cristian Enríquez de la Universidad Católica que demuestra que en Chile también están aumentando la frecuencia de los distintos eventos climáticos y a nivel regional se ve que algunas regiones están más afectadas que otras. Entonces vemos que en Chile realmente el tema de la vulnerabilidad es algo que hay que tomar en serio. Estos eventos no son aislados, hay gastos asociados. Estos también son datos de ONEMI desactualizados de 2016 y solamente los primeros 3 meses de 2017 gastos públicos relacionados a aluviones, déficit hídrico, incendios forestales. Y aquí vemos que, por ejemplo, reflejado claramente el mega incendio, donde en los primeros 3 meses de 2017 prácticamente se superó los gastos del año anterior entero, y estos tipos de fenómenos van a ya convertirse en la regla, en lo normal. Ya no son anomalías, y eso es importante. Los datos del pasado históricos ya no nos sirven para proyectar y predecir lo que va a pasar en el futuro. Tenemos que prepararnos para los extremos. Los valores extremos ya va a ser el normal. Olvidemos del Chile de sus padres y sus abuelos, eso ya no nos sirve. No vamos a volver nunca hacia ese Chile. El Chile que nos espera, el mundo que nos espera hacia el futuro es otro, es diferente y tenemos que absolutamente tomar consideraciones de esto en cuanto a la evaluación de los proyectos que estamos desarrollando, especialmente proyectos que van a tener impacto y van a ser vigentes de aquí a 10, 20, 30, 50 años más. Porque si no estamos considerando ahora el futuro que nos viene, van a ser inversiones perdidas, incluso contraproducentes. Pueden generar más vulnerabilidad y más impacto que cualquier beneficio. Y esto es porque los impactos son transversales. Tenemos que pensar holísticamente sobre esta temática, un proyecto de energía, un proyecto de infraestructura, de salud, digamos, de agrícola, ¿cierto? Todos estos están relacionados, ¿ya?, en un sistema co-interdependiente, ¿cierto?, de sistema. Entonces, bueno, y además destacar el carácter territorial. Y en Chile, la importancia de darnos cuenta de que los impactos son muy variados y diferenciados dependiendo de dónde estamos en el país. No podemos generar una respuesta única, digamos, a este fenómeno. Tenemos que darnos cuenta de los impactos en la zona austral, en el centro-sur, en el centro, en el norte chico, en el norte grande, porque los impactos son muy diferenciados y por lo tanto la forma de evaluar cómo estamos desarrollando nuestros territorios también tiene que variar según esas consideraciones territoriales. Y aquí brevemente algunos conceptos que va a ser importante tomar en consideración a nuestro modo de verlo dentro de la reforma. Tenemos que integrar el concepto de riesgo, ¿ya?, como una confluencia de la vulnerabilidad, ¿cierto?,
las amenazas, el aumento de estos tipos de eventos extremos y el impacto que eso podría implicar. Entonces, este es el tipo de vocabulario que va a ser muy importante que empiece a aparecer en este sistema de evaluación de impacto ambiental. También conceptos como la capacidad adaptativa, si el proyecto aumenta o disminuye la vulnerabilidad o la capacidad adaptativa o la resiliencia, ya que es la capacidad de un territorio, una institución, una comunidad o un ecosistema de enfrentar a los distintos impactos que les afecta. Estos son los tipos de consideraciones y evaluaciones que, a nuestro modo de verlo, hay que de todas maneras incluir en el sistema de impacto ambiental, e incluso sugiero ponerle un apellido de impacto ambiental y climático para darle el peso que merece. Hay que generar un acercamiento basado en riesgos, entendiendo los riesgos de manera nuevamente holístico y transversal, que no estamos hablando solamente de un tipo de riesgo u otro, sino que estamos hablando de entender integralmente cómo un proyecto u otro entra en el sistema territorial y cómo aumenta o disminuye riesgos para el territorio. Y también considerando cómo el cambio climático podría representar un riesgo para este proyecto mismo. Entonces hay un doble camino aquí. ¿Cuál es la sustentabilidad del proyecto en sí en el contexto de cambio climático y cuál va a ser el impacto de este proyecto sobre la capacidad que tiene el territorio de adecuadamente adaptarse, prepararse, protegerse ante el cambio climático? Entonces esto va a requerir una metodología territorial. Esto es solamente, bueno, nosotros lo que hacemos con los municipios es enseñarles, capacitarles en cómo generar este tipo de diagnóstico y, bueno, entender que aquí nuevamente el cambio climático no es únicamente un tema ambiental. Aquí estamos enfrentados a un fenómeno que impacta las vulnerabilidades de distintos tipos previamente existentes en el territorio. Entonces, la vulnerabilidad social, económica, ecosistémica, la desigualdad, ¿cierto? La falta de capacidades locales o la misma falta de participación, ¿ya? Que representa una vulnerabilidad desde antes del cambio climático. El cambio climático viene a complejizar aún más estos tipos de impactos. Y también darnos cuenta de que no estábamos solamente hablando de impactos de gran envergadura mediática como un incendio, ¿cierto? Un aluvión, sino que también los impactos de largo aliento, como es la sequía y la escasez hídrica en general, que en este país va a ser, ya es y va a ser un tema de suma preocupación. Y por lo mismo tenemos que integrar una valorización de los servicios ecosistémicos, que es algo que no contempla el proyecto y que debería contemplarse. ¿De qué estamos hablando aquí de valorización? Nosotros tenemos ciertos recursos vitales que damos por hecho, ¿cierto? El hecho que tenemos agua, que tenemos tierra cultivable, el hecho de que tenemos un cierto grado de temperatura que es apto para distintos tipos de actividades y para la salud humana. La integralidad de los suelos, la calidad de la, etcétera. Un montón de servicios que nos provea de manera gratuita, ¿cierto? La naturaleza es un ecosistema que está bien cuidado y mantenido. Y las distintas actividades que nosotros desarrollamos como sociedad generan un impacto sobre estos servicios. Y cuando la capacidad de estos servicios de brindarnos efectivamente de agua, aire limpio, regulación climática, tierra no erosionada y cultivable, fértil, etcétera, eso genera daños a nuestra capacidad de responder adecuadamente a los impactos del cambio climático. Entonces hay que tomar en cuenta una valorización de los distintos tipos de servicios de que toda nuestra sociedad, nuestras ciudades, nuestra comunidad están construidas por encima de ella. Y hay mecanismos, hay metodologías de valorización, de ponerlo en valores incluso monetarios, económicos, de cuánto vale, ¿cierto?, contar con una cuenca que nos brinde de agua y cuánto perdemos cuando esa cuenca pierda esa capacidad debido a distintos tipos de intervenciones humanas. Entonces hay que pensar territorialmente en este tipo de conceptos y debería ser también integrado en la evaluación. Finalmente, la importancia de que todos estemos en la mesa en estos tipos de evaluaciones. Voy a también respaldar lo dicho anteriormente del tema de participación. Aquí, bueno,
bueno, antes de que eso viene al final, tenemos un marco internacional, una agenda, distintas agendas internacionales que nos sirve mucho. En la reforma se hace mención a algunos, como por ejemplo Escazú, que también me sumo mi preocupación por el hecho de que la reforma sea basada en un documento que al final Chile ha decidido hasta el momento no firmar. Pero hay otros, como es el Acuerdo de París, la Convención Marco de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, el Marco de Sendai para la reacción de riesgo de desastres, la nueva Agenda Urbana, que dan insumos directos para este tipo de proyectos. Y también a nivel nacional, hecho de menos que se vincula con la Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, el Plan de Adaptación, con los NDC, las contribuciones nacionalmente determinadas de Chile, los compromisos del país ante el Acuerdo de París, los planes sectoriales de adaptación, la política energética de 2050, los planes estratégicos nacionales y la política nacional de gestión de riesgo de desastres. Todo esto debería aterrizar en los territorios y creemos que el sistema de evaluación de impacto ambiental es un mecanismo, una herramienta muy importante para poder hacerlo. Para terminar, algunos de los desafíos clave: transversalización del tema de cambio climático dentro de la reforma, generación de instancias de participación preliminar. Y esto, aquí sugiero que se vea el ejemplo que ha dado desde la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, que tiene un programa que se llama el Acuerdo Voluntario de Preinversión, que han realizado con distintos proyectos de energía renovable, específicamente donde se realiza un proceso de participación durante la elaboración del proyecto, no solamente antes de su ingreso al sistema de evaluación, sino que en la elaboración del proyecto mismo se integra a las comunidades locales, las comunidades afectadas, los municipios y otros actores esenciales, para asegurar que el proyecto desde su germinación, digamos, toma en cuenta los distintos tipos de impactos que podría generar en las localidades. También consideración, y esto, claro, la complejidad del cambio climático. Hay que considerar cuáles son los impactos del proyecto en la capacidad de adaptación, la vulnerabilidad, la resiliencia de las economías, las comunidades y los ecosistemas locales, como también los impactos del cambio que podrían tener el cambio climático sobre el proyecto mismo. Ya hay que entender los dos lados y también, ojalá, asegurar o por lo menos tener claridad respecto a qué implica este proyecto en términos de emisiones, ya que Chile tiene compromisos, de los compromisos hay que cumplirlos, y hay que también vincularlo con temas de salud humana. Y finalmente maximizar los co-beneficios y evitar la mala adaptación, ya que algunos proyectos podrían generar beneficios en una localidad, pero generar complicaciones, ¿cierto?, en la cuenca o en otras zonas que no están, digamos, en la misma zona geográfica donde se está realizando el proyecto mismo. Y con esto termino, hay casos, recién en Polonia estuve viendo casos del Reino Unido y también España, quienes están también, Reino Unido entiendo que recién integraron formalmente con el cambio climático en su sistema de evaluación de impacto ambiental, que podría servir como un caso a seguir. En general, Inglaterra está bastante en la delantera en términos de integración de cambio climático en la gestión y planificación pública, y hay que también considerar procesos actuales que están ocurriendo aquí en Chile, especialmente la elaboración de un proyecto de ley de cambio climático, donde se va a determinar un nuevo sistema de gobernanza de cambio climático en el país, incluyendo posiblemente los comités regionales de cambio climático que van a entrar como los llamados COREC, que van a entrar como un nuevo actor a nivel subnacional en todo lo que es planificación de cambio climático en el país. Y la importancia de darnos cuenta de que, dado que hasta el momento Chile no ha generado un mecanismo de financiamiento para poder generar las acciones de adaptación y mitigación que se requieren en el territorio, es necesario que las inversiones y los proyectos que se generen en el país toman la delantera en generar los beneficios que se requiere. Hasta el momento Chile ya se ha graduado, ¿cierto?, un país grande de renta alta que ya no recibe más desarrollo internacional. Y
yo he estado trabajando en esto desde 2010 y he visto que más del 90% de todo lo que se ha hecho en cambio climático en Chile es gracias a la cooperación internacional. Entonces, una cosa es agrandarnos y salir, ¿cierto? Y ser desarrollados, ¿cierto? Otra cosa es tener un sistema que reemplaza el apoyo y la ayuda de que ha dependido totalmente el país anteriormente para enfrentar esta temática. Y si no hay un mecanismo, hasta que haya un mecanismo estatal, un glosa en el presupuesto nacional que genera ese tipo de apoyo, hay que asegurar a través de los proyectos locales de inversión en el país que están contemplando esta temática. Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Jordan. Muchas gracias a Violeta. Muchas gracias a Luis y a Valentina. Vamos a dar paso a las preguntas a nuestros invitados. No sé quién desea partir. Diputado Torralba, ¿alguien más para ir tomando palabras al tiro? ¿O partimos con el diputado Torralba y luego el diputado Félix González? Gracias, presidenta. Muy buenas las tres presentaciones. Muchas gracias por venir. A mi gusto, uno de los espacios de mejora que tiene este proyecto de ley tiene que ver con la participación ciudadana temprana. Y siento y creo de que si logramos solucionar o fortalecer esa etapa, probablemente vamos a mejorar muchas cosas para adelante, como el paréntesis, el ejercicio de matemáticas. Si uno lo pone bien al principio, el resultado sale, si lo pone mal, sale mal. Y la pregunta es cómo podemos hacer que la participación temprana esté establecida en el marco de la institucionalidad. Hace un tiempo atrás vino Valor Minero, hizo una propuesta con el mismo foco de crear una institucionalidad separada que pudiera, en el fondo, poder legitimar los acuerdos entre comunidades y empresas. Ustedes también hablan de crear una institucionalidad. ¿Qué tipo de institucionalidad sería? Porque hoy día yo siento de que existen algunas instituciones dentro de nuestro ordenamiento que podrían también suplir y no habría necesidad de crear una institucionalidad nueva. Entonces, son dos preguntas. ¿Cómo lo incorporamos el proceso de participación ciudadana dentro del sistema? Y luego, ¿qué tipo de institucionalidad tenemos que crear para dar legitimidad a los acuerdos que tomen las comunidades con las empresas? Y creo yo que es relevante el rol del Estado en esa etapa. Diputado Félix González. En ese mismo sentido, una de las preocupaciones es que al hacer una participación temprana con un proyecto que no está terminado, luego de terminada esa participación temprana, ingresa un proyecto terminado, o por lo menos un proyecto con todas sus variables. ¿Pudieran los titulares, las empresas, presentarle un proyecto a la comunidad distinto al que quiere construir o suavizado? Porque luego lo va a tener que cambiar y es parte de la lógica de que ese proyecto cambie. Entonces me parece que pudiera haber ahí un riesgo de no sinceramiento del proyecto en la participación temprana. Me gustaría saber su opinión. Y ya que también hay abogados presentes y se hizo un comentario respecto a eso específicamente, a mí me llama la atención que en el Consejo que evaluaría los proyectos, el Gobierno propone que una de esas profesiones sea la de abogado. Me parece lógico que sea alguien del mundo de la ingeniería, me parece alguien del mundo de las ciencias naturales también, incluso de las ciencias sociales, porque la ecología no es solamente una ciencia natural, es una ciencia social. Sin embargo, que sea un abogado me parece un poco forzado. No sé qué utilidad puede tener que sea abogado. Puede haber otras profesiones más atingentes a la evaluación de proyectos que tienen impacto ambiental. Y viendo las mallas curriculares, yo estudié en la Facultad de Derecho, estudié la otra carrera de la Facultad de Derecho que es Ciencias Políticas y Administrativas, pero en la malla no sé si los preparan para evaluar proyectos ambientalmente. Y dentro de los Ceremis también, que esté el Ceremi de Economía y esté el Ceremi de Medio Ambiente, a mi parecer, en lugar del Ceremi de Economía, mucho más derecho estaría el Ceremi de Salud. En Quintero y Puchuncaví se ha
exigido que se presente la ministra de Medio Ambiente y el ministro de Salud. No he escuchado a nadie pedir que se presente el ministro de Economía, ni al CEREMI. Esas son mis preguntas. Me gustaría saber cuál es la opinión de usted respecto a eso. Gracias. Yo, para cerrar también con unas últimas preguntas, me gustaría saber, Jordan, ¿cómo se imaginan la participación de los municipios en el proceso de evaluación ambiental? ¿Cuál es el rol que se podría jugar ahí? Y también creo que sería súper interesante ahondar un poco más. Siento que es relativo un poco a la participación temprana, pero más bien el profesor Luis Cordero lo señaló, qué forma parte o qué debiese formar parte del proceso de evaluación ambiental y qué no. Qué es antes y qué es después, para distinguir también como por qué necesitamos fomentar el proceso de participación temprana y cuál es el resultado que esperamos obtener de ahí, y luego qué correspondería al proceso de evaluación en sí mismo. Creo que eso no lo habíamos escuchado antes y creo que sería importante tenerlo más claro. No sé quién quiere partir. Sí, adelante, diputado Amaro Labra. Ya, vamos a incorporar 2 preguntas. ¿Estamos bien? Incorporamos 2 preguntas más y ya. Diputado Amaro Labra. Muchas gracias, presidenta. He escuchado hablar mucho del cambio climático, en realidad no solamente he escuchado, creo que lo he sentido el cambio climático. Pero hay gobiernos importantes en la Tierra que desechan el cambio climático como una razón, como una verdad. Y son varios y son potentes. Yo escucho aquí a través de la ministra del Medio Ambiente decir, no, si el cambio climático lo consideramos. Pero resulta que el mismo gobierno en varios de sus actuaciones está actuando como esos gobiernos que desechan el cambio climático. Entonces se están unificando políticas a través del mundo que se están asemejando dentro de esos varios que rechazan el cambio climático como una verdad y otros aspectos. Me gustaría saber la opinión de usted acerca de la oportunidad que tenemos realmente de generar, de incluir aquí el cambio climático realmente. Gracias. Ya, y cerramos con el diputado Ibáñez. Bueno, gracias por la exposición. Solamente una claridad conceptual, porque hablamos mucho de quitar el componente político en el procedimiento, pero también los gobiernos locales y quienes han sido electos para representar intereses de comunidades, al menos desde la dimensión político-institucional, también debiesen tener algo que decir, cómo articulamos esa política con, bueno, entiendo que el acuerdo de Escazú también da algunas quizás luces respecto de la participación de las instancias locales de la Administración del Estado con los órganos centrales, pero cómo eso dialoga con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo, por ejemplo, no soy partidario de que eso tenga necesariamente que dialogar con el sistema de evaluación de impacto ambiental, sino con el ordenamiento territorial, y que esa es, digamos, la primera dimensión sobre la cual se construye una ciudad, un territorio. Pero ya que estamos en esta y que es difícil, digamos, que cambie en ese sentido el modelo, la misma OCDE lo propone, el sistema está sedizado y que de una u otra manera hay que cambiar la estructura, eso no va a cambiar en esta dimensión, pero ¿cómo podemos hacer que dialoguen ambas instancias? Si la Comisión Macrozonal, por ejemplo, debiese incorporar en su composición, no sé, un municipio o la asociación de municipios, o no sé, no estoy pensando en formas, pero en principio, ¿cómo articulamos esos conceptos? Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, no sé, quizá en el mismo orden. Yo voy a hacer algunas referencias generales y voy a tratar de responder algunas preguntas específicas. Las referencias generales, lo primero que diría es que en este proyecto y en las preguntas se replican cuestiones, por su intermedio, señor presidente, con respeto a todos los diputados, cuestiones que venimos discutiendo hace 15 años. Es decir, ¿cuál debiera ser la integración del órgano de calificación ambiental? Yo creo que es una discusión que viene desde el inicio, esencialmente. Y esto parte de un fenómeno que ninguno de nosotros lo ha dicho, que probablemente es obvio, ¿no? Pero que es parte del problema estructural. Yo diría que las características del CIA chileno es que reúne evaluación de impacto ambiental más
autorización integrada de funcionamiento. Entonces reúne evaluación de impacto más permisología. Eso hace que trate de responder a dos intereses que son distintos: evaluar los impactos ambientales para adoptar medidas y, en segundo lugar, obtener las autorizaciones, ¿no? Ese modelo, que es el modelo del 94, que es el modelo ventanilla única, genera en el límite consecuencias que son bien problemáticas. Eso explica que los abogados sean indispensables. No estoy defendiendo la profesión. Es esencialmente porque si usted analiza toda la litigiosidad en el sistema de evaluación de impacto ambiental, toda, absolutamente toda, tiene que ver con requisitos de cumplimiento formal o procedimental, etc. Y ese problema es estructural. La pregunta ¿cuál debiera ser el órgano de calificación? Es una pregunta que está desde el inicio. Yo solo quiero recordar que los consejeros regionales se retiraron precisamente por eso, por darle en principio una evaluación más técnica, en el fondo, ¿no? Y hay un problema, porque como es el caso a caso, y además asociado a permisología, la pregunta es cómo dialoga con las políticas locales y con las políticas regionales. Ese es un problema que este proyecto no soluciona, pero creo que la responsabilidad no es de este Ministerio de Medio Ambiente, es la responsabilidad del Ejecutivo y del Congreso, con respeto. Si uno tuviera que formularse la siguiente pregunta: ¿a cuál modelo o cuál criterio de política pública responde este proyecto de reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental? Al mismo que hemos tenido durante los últimos 15 años. Al mismo. No. Y eso no es responsabilidad de esta ministra en particular, entre otras razones, porque, y yo creo que ahí está la ventaja de esta comisión, el Ministerio de Medio Ambiente, a su vez, tiene un problema de disputas transversales históricamente con otros sectores, en el fondo, ¿no? Son particularmente los sectores productivos. Dicho esto, este proyecto no soluciona, y yo no sé si esta honorable comisión se lo ha preguntado, qué va a suceder con la implementación de la Ley de Gobiernos Regionales. Porque con la implementación de la Ley de Gobiernos Regionales y el traspaso de competencias, la pregunta es ¿de quién depende la evaluación? O sea, hoy día como está, va a depender del delegado presidencial. Por lo tanto, en rigor, el modelo es más centralizado que el que tendríamos hoy. Y entonces la pregunta es ¿cómo dialoga esta evaluación ambiental con las competencias de descentralización? Eso no está presente, entre otras cosas porque probablemente no forma parte de esa agenda. Lo que separadamente está es el proyecto de ley de cambio climático o el anteproyecto que el Gobierno tiene en consulta y que no dialoga con este proyecto. De hecho, yo sé que Jonathan ha hablado de los COREX, pero a mí yo tengo ciertas dudas técnicas de ese modelo desde el punto de vista de descentralización. Para decirlo en términos sencillos, en resumen, ¿a qué modelo de evaluación ambiental responde este proyecto en términos del largo plazo? Es la pregunta que no tiene respuesta. Lo que sí hace es corregir deficiencias administrativas de los últimos años, esencialmente. ¿Es el modelo macrozonal? No lo sé, porque la pregunta es si el modelo macrozonal distribuye por cuencas, por ejemplo. Si hay una razón ambiental detrás de eso, quizás probablemente uno podría sostener que tiene una cierta racionalidad. Si es simple simplificación administrativa para alejarla de la decisión local, es un problema, en el fondo. Eso sería como, yo diría, una de las cuestiones relevantes. ¿Y por qué esto importa? ¿Qué forma parte del CIA y qué no? Nosotros tenemos dos problemas. El primero es que tenemos una definición de medio ambiente que es muy amplia. ¿Qué es la definición de medio ambiente que tenemos? Ese es un acuerdo del Congreso del año 94, no solo los componentes naturales, sino que también los socioambientales. El efecto que eso genera es que en el sistema de evaluación de impacto ambiental no solo se habla de impacto en los ecosistemas, sino que también en las comunidades. Ese es el diseño que nosotros tenemos. Cuando las comunidades no tienen un mecanismo de ordenamiento territorial por un lado y por el otro no tienen mecanismos de participación ciudadana, lo que hacen es presionar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces nosotros hoy día tenemos medidas distributivas a propósito de la evaluación ambiental. Un sistema razonable lo que diría es que los proyectos tienen diálogos en el largo plazo con las comunidades. Y la evaluación ambiental es un momento de ese diálogo. Por lo tanto, lo que uno debiera decir es que ese diálogo, que es permanente, que es sistemático, que es coherente, debiera tener relaciones separadas. Y eso hace que tenga un sentido la agencia a cargo del diálogo territorial, el del diálogo esencialmente porque ahí captura un montón de factores que no se encuentran dentro de la evaluación ambiental. La pregunta es, bueno, si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Bueno, va a seguir reventando en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso es esencialmente lo que va a suceder. Y usted no puede llamar a esto cambio climático, puede ser un negacionista si quiere, pero lo que sí nosotros sabemos es que si usted es titular de un derecho de aprovechamiento de agua para los próximos 5 años, ese derecho de aprovechamiento no lo va a poder ocupar.
O sea, la evidencia disponible en el sistema de evaluación de impacto ambiental es que los títulos sobre los recursos naturales se ejercen de un modo distinto a los asignados. Por conveniencia o por convicción. Lo cierto es que ese título no lo va a ejercer del modo en que originalmente tiene establecido. Entonces, ¿por qué eso es tan relevante, diría yo? Es relevante porque yo diría que la principal defecto, además de los temas de participación, del proyecto, es que no tiene un criterio de política pública que uniforme hacia el futuro cuál va a ser el modelo de evaluación ambiental que nosotros vamos a tener. Y que permita ordenar el criterio de evaluación, la técnica de evaluación, el instrumento de evaluación y las modalidades de participación. Porque es razonable que existan otros diálogos que estén separados del sistema de evaluación de impacto ambiental. De lo contrario, se permite esto a la especulación. Porque una es la especulación de proyectos, pero otra también es la especulación de quienes ven en el litigio, ¿no?, una forma de rentar en el mediano, en el corto plazo. Eso para los territorios es fatal. Yo solo quiero entregar un dato para que ustedes dimensionen el efecto que esto tiene. Nosotros no analizamos sistema de evaluación de impacto ambiental con otros instrumentos. Nosotros tenemos planes de descontaminación que impactan en la evaluación ambiental, que son relevantes para el cambio climático, entre otras cosas. Nosotros en dictar una norma de calidad nos demoramos en promedio 5 años. Entre una declaración de zona saturada y la dictación del plan vienen otros 5 años. Cuando se dicta el plan, el inventario de emisiones es el de 5 años atrás. Lo que nosotros necesitamos es un modelo de gestión ambiental adaptativo, no un sistema de gestión ambiental rígido en procedimientos y actos que afectan y terminan por comprometer a las comunidades y a los proyectos. Ese es el escenario que nosotros tenemos hacia adelante. El escenario que tenemos no es mantener inmutables las RCA, es cómo se van adaptando a las nuevas contingencias y los proyectos que vienen viviendo durante este último tiempo. Por eso no hemos llenado pertinencia. La razón por la cual tenemos más pertinencias que evaluación ambiental es porque la pertinencia revela la cantidad de necesidades de adaptación de los proyectos que al final del día quedan rigidizados por un modelo de evaluación ambiental que no responde a esos propósitos. Eso yo podría resumir en general las preguntas que hicieron. Muchas gracias, profesor. Violeta. Yo voy a tratar de especificar algunas de las ideas de Luis. Respecto al tema de cómo podemos hacer la participación anticipada. Esto bajo el contexto que ya hablamos, ¿no?, que las tomas de decisiones ambientales están CEIzadas y que por lo tanto el CIA se ha transformado en el único espacio institucional con presencia del Estado en donde se toman decisiones sobre la instalación de los proyectos que, a falta de ordenamiento territorial, se transforma en una lógica proyecto-proyecto. Pero si quisiéramos mejorar la participación anticipada que propone el proyecto, yo creo que hay 2 aspectos claves. Uno, que tiene que ver con cuál va a ser el rol del Estado en ese proceso. En mi visión, que ahí voy a la siguiente, pero básicamente tiene que ver con generar garantías para todas las partes de que lo que se decida ahí va a tener un impacto en cómo se esté diseñando el proyecto y cómo se esté elaborando y cuáles van a ser el seguimiento de los impactos que se va a hacer. Y por otro lado, que no va a replicar la participación formal que hoy día existe en el CIA. Es decir, como está formulado en el proyecto, pareciese ser que se está trasladando los problemas que hoy día existen en la participación formal hacia un aspecto anticipado, en donde no hay un enfoque en la calidad de la participación que ahí se va a hacer, si es que las personas van a estar habilitadas en generar condiciones simétricas de funcionamiento y finalmente mantiene una lógica privatizada de participación anticipada, en donde la empresa tiene que finalmente externalizar o ellos mismos liderar el proceso. Y en ese sentido, entonces, ahí voy a por qué la necesidad de una institucionalidad pública y una agencia independiente, porque la presencia del Estado, para que sea un Estado garante, tiene que tener como principio y objetivo la participación ciudadana, que hoy día en el marco del CIA no la tiene. El CIA es un sistema diseñado para evaluar impactos, no para asegurar la calidad de la participación ciudadana en ese espacio. Y por lo tanto, pareciese existir un déficit de promoción de la participación ciudadana en estos espacios y que además permita o promueva un diálogo permanente
entre empresas, comunidades y Estado. Y en ese sentido, en esa conversación, el Estado tendría al menos dos posiciones. Una que tiene que ver con el espacio de facilitación en esa agencia, que entonces también permitiría neutralidad e independencia de lo que pase allí, que es algo que hoy día no existe, porque justamente el que pone la plata pone la música, de alguna forma, y esa es la sospecha que tienen las comunidades frente a estas participaciones. Y tendría otra parte que sería la participación del territorio a través de autoridades subnacionales, como los municipios, como los gobiernos regionales, como las seremías pertinentes. Por lo tanto, por un lado se asegura la participación mediante la creación de una agencia y por otro lado la participación del Estado en la toma de decisiones, que permite que los acuerdos que se lleguen ahí sean coherentes con el resto de política pública territorial que se está gestando en el territorio. Sí, sobre este punto me imagino. Sí, para aclararme la respuesta. Entonces tú dices que debe haber participación del Estado en esta participación temprana, Sí. que finalmente certifique que los acuerdos que se toman en esa participación ciudadana se ejecuten luego en el proceso. Eso fue como primera cosa. Y que se mantengan además la participación ciudadana que hoy día existe con respecto a los proyectos de inversión. Sí. O sea, manteniendo, no dejándolo en 30 días, sino mantenerlo en 60. Exacto. Eso como en resumen. Sí. Y O sea, que el Estado esté constantemente certificando que lo que se cumplió al principio luego se ejecute y se cumpla. Exacto, y asegurando estándares de calidad, que hoy día el proyecto no formula ningún elemento en torno a cuáles van a ser los estándares de participación. Nosotros en eso hemos trabajado con los estándares de participación del Ministerio de Energía, con justamente los ABP, los Acuerdos Voluntarios de Preinversión. Por lo tanto, ahí hay material que estipula cómo eso se pone en la práctica. Pero además porque la agencia externa lo que permite es que justamente ese proceso de participación permanente sea permanente en el tiempo y a largo plazo y no solamente un punto, un momento cuando la evaluación de los proyectos está en funcionamiento, sino que se mantenga a largo plazo y que permita incluir y que permita separar temas que siempre surgen en la participación ciudadana, como son la visión del territorio, la vocación productiva y los beneficios que se supone que por justicia distributiva las empresas deberían entregar en el territorio, cómo se insertan en el territorio. Y eso hoy día el CIA no es un espacio adecuado para tener esa conversación y se presta para clientelismos, para cooptaciones, para prácticas que no son hasta prácticas de corrupción, etcétera, que hoy día entonces por no haber espacios institucionales ocurren ahí. Y por lo tanto la propuesta es que tiene que ver con separar estos espacios. Entonces, frente a lo que la diputada y presidenta Catalina Pérez mencionaba, es que ¿qué forma parte de la evaluación? Lo que debiese formar parte son los impactos y la evaluación de los impactos y todo lo otro que forma parte de las discusiones territoriales, la vocación productiva, los beneficios, etcétera, debería formar parte de otro carril paralelo y separado de la discusión sobre los impactos. Y por último, sobre el tema del cambio climático, justamente reforzar la idea de que hoy día nuestra institucionalidad pareciera estar al debe en poder prevenir y planificar todos los fenómenos que van a venir en un futuro próximo y que hoy día el cambio climático, más allá de que se crea o no, hoy día en Chile estamos en un buen pie porque justamente dinámicas del negacionismo del cambio climático hoy día no existen, al menos en la población y al menos todavía no en la política. Y por lo tanto, más allá de pensar si es que es una verdad o no, lo que hay que hacer es cómo bajar esa idea del cambio climático que parece bien abstracta y mundial, global, a temas como la gestión hídrica, el ordenamiento territorial y la prevención de desastres socionaturales. Y en ese sentido, restarle el componente político no necesariamente tiene que ver con generar estas macrozonas que no tienen ninguna lógica ambiental y territorial de por medio.
De hecho, no se explica por qué se están proponiendo 3 macrozonas, por ejemplo. Pareciese que solo se está manteniendo, claro, una lógica distributiva administrativa, haciendo la lógica de los tribunales ambientales. Por lo tanto, no tiene ninguna razón sustantiva de peso que permita explicar por qué se está tomando esa decisión. Eso. Gracias, Violeta. Valentina, ¿quieres agregar algo? Sí. Muy brevemente. En relación con su pregunta y con algunas otras que se han planteado, coincido con Violeta y con Luis en que la participación ciudadana debe ser una actividad y un modo de hacer gestión desde el inicio, desde que se está pensando en una decisión no solamente de autorización de proyectos, sino que otras decisiones de política pública, normas, los instrumentos de gestión del territorio en general, los PROT que van a existir y que van a ser vinculantes más adelante, y también en materia de fiscalización. Por lo tanto, porque también, si pensamos en estos acuerdos previos, hay cuestiones de las que no se puede disponer. Las comunidades hoy, perfectamente, si se produce una discusión incluso de beneficios, bueno, 2, 3, 5 años después van a aparecer otros que van a ser mayores de edad, por ejemplo, van a decir, aquí alguien dispuso de mi calidad del aire y yo era menor de edad y no tuve cómo participar de esa discusión. O uno podría pensar también en las generaciones futuras que no participaran de esa discusión. Por lo tanto, creo que yo entiendo que de parte de los titulares de proyecto existe un poco la fantasía y el deseo de que se pueda congelar los términos para poder tener tranquilidad de cómo se va a ejecutar el proyecto, pero en realidad es irreal pensar que con un proceso de participación muy amplio y bien realizado en un periodo determinado de tiempo se van a solucionar los problemas para siempre. Es la lógica que tiene que adoptar la gestión pública y también la gestión privada, es de tener participación ciudadana permanente y con presencia del Estado. Si no, lo otro es realmente una fantasía que es imposible de cumplir. Ahora, respecto del tema institucional, que son varias de sus preguntas, en realidad es una pregunta muy difícil. Nadie está dispuesto a soltar, digamos, el poder. Uno pudiera pensar también en una decisión absolutamente técnica, en servicios elegidos por alta dirección pública que den una decisión acerca de si los impactos ambientales o si los proyectos se ajustan a la normativa ambiental y que luego vengan recursos administrativos y a lo mejor revisión por tribunales ambientales, tribunales especializados. Y eso podría ser correcto si es que tuviésemos, y yo creo que a lo mejor todos estaríamos dispuestos a permitirlo, si es que tuviésemos una multiplicidad de instrumentos en los que se garantice la participación ciudadana, si tuviésemos suficientes normas, porque realmente no tenemos suficientes normas. Hay muchas componentes, sustancias en elementos del medio ambiente que sencillamente no están normados. Entonces, efectivamente, el CIA ha venido a suplir decisiones que no se están tomando en otros ámbitos y por eso es que nadie quiere soltar esa decisión. Y eso tiene que ver entonces con los déficits y con la importancia que le estamos dando finalmente y los recursos que le estamos dando a la gestión ambiental y a la gestión del territorio. Quiero señalar también en relación con la propuesta de incorporar las consideraciones de cambio climático que no puedo estar más de acuerdo. De hecho, hemos estado trabajando en el Centro de Derecho Ambiental y en el CR2 y vamos a seguir impulsando la discusión de una ley de cambio climático y es posiblemente en ese marco en que se podría plantear de qué forma se consideran todo este vocabulario, ¿no? La vulnerabilidad, los riesgos, los impactos, cómo se consideran incluso todos estos instrumentos que ya se han acordado nacional e internacionalmente, cómo buscamos y mantenemos consistencia con todo esto, eso sin lugar a dudas que es indispensable y porque evidentemente el CIA no va a solucionar todos nuestros problemas, sino que necesitamos poner un gran esfuerzo en gestión ambiental, en normativas y bueno, lo que está pasando ahora con Quintero y Puchuncaví nos muestra justamente las graves deficiencias a lo largo de todos los gobiernos y de cómo no se han sincerado quizás los costos de las distintas decisiones que hemos ido tomando como país en el último siglo tal vez. Eso. Muchas gracias, Valentina. Jordan, ¿quieres también agregar algo? Ya, gracias. Sí, yo creo que ya se ha dicho bastante, solo, en cuanto a la agencia que sería responsable, ¿cierto?, de un poco liderar los procesos de participación preliminar, yo creo que
los desafíos que enfrenta Chile en cuanto a cómo realmente tomar en cuenta y integrar la participación local de distintos actores territoriales afectados por los distintos proyectos merita la creación de una agencia. Si es que no hay recursos o disposición, digamos, para generar una agencia nueva, reitero que se podría quizá ver la posibilidad de trabajar dentro del contexto de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, obviamente dotando los recursos que serían necesarios, que son sustanciales, digamos, de generar una ala, digamos, de la agencia que podría realmente encargarse de efectivamente, como bien han dicho, no solamente generar los procesos, sino que monitorearlos en el tiempo y tener la suficiente flexibilidad de poder generar cambios en el camino, si es que sea necesario. Y eso es otra cosa, solamente sumar a este principio de flexibilidad es uno de los principios más importantes en cambio climático, porque los cambios, aunque hay proyecciones y buena ciencia, hay altísimos niveles de incertidumbre y van cambiando en el camino. Y tenemos que tener la capacidad de generar modificaciones en los distintos proyectos a la medida que veamos la necesidad en cuanto nos muestra la realidad de lo que está ocurriendo. No podemos simplemente contar con un solo proceso en un momento en el tiempo. Nos da toda la información y nos indica que todo lo que tenemos que hacer, considerando que estos dinámicos de cambio van a ser muy complejos y muy luego. Esto del cambio climático, una cosa que se destacaron mucho ahora en Polonia, es que esto ya de aquí a 2030, estamos hablando en 12 años, que es la próxima semana. O sea, ya ahí vamos a empezar a generar impactos muy tangibles. Si no alcanzamos como mundo bajar las emisiones, ya vamos a estar cruzando eventos de horizonte que más allá de eso estamos abriendo una caja de Pandora. Entonces la importancia de generar esa flexibilidad es muy importante. En cuanto a la participación de los municipios, claramente como actores locales vemos que son un actor que es muy importante integrar en esto, especialmente los municipios donde las comunas, digamos, donde se van a implementar los distintos proyectos, deberían estar en la mesa y ojalá, y está algo que nosotros estamos también trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente en del proceso de ley, que se generan primero planes subnacionales de cambio climático. Los municipios de nuestra red, casi la mitad ya cuentan o van a contar prontamente con planes locales de cambio climático. Es esencial integrar el cambio climático en los planes reguladores comunales, también en los PROT a nivel regional, y que por lo tanto los proyectos deberían insertarse en la lógica de estos planes, de planes subnacionales de cambio climático, ser coherente, asegurar que están aportando, enseñó a aportar, que de ninguna manera están quitando la posibilidad de cumplir con estos distintos tipos de instrumentos que tienen la finalidad última de resguardar a los territorios y la población, la economía y el ecosistema ante los impactos del cambio climático. Y, a ver, sobre el tema de la oportunidad de integrar cambio climático realmente en el país, lo veo muy alto. De hecho, se habló mucho, mucha gente preguntaron a toda la delegación de Chile porque ahora existe la posibilidad de que el COP del próximo año sea aquí en Chile. Y eso es justamente porque en Brasil, donde iba a ser el nuevo presidente que entra ahora, lo ha rescindido, negado de tener el COP ahí. Entonces ahora Chile, junto con Guatemala y Costa Rica, son los 3 países candidatos de ser las sedes del próximo conferencia. Y eso tendría un altísimo impacto en cuanto a impulsar el tema aquí en Chile. Chile ya cuenta con un marco de políticas públicas nacionales muy reconocido en el mundo, muy potente, pero el desafío aquí es cómo llevar eso a la práctica, a los territorios. Y ahí generar ese tipo de instancia aquí en Chile, donde todo el mundo vendría justamente a conversar, ¿cierto?, sobre el cambio climático, representa realmente una oportunidad de dar un empujón a esta temática. Y finalmente, claro, solo mencionar esto de la participación, de quién tiene que estar. Ahí no me meto mucho porque no soy un experto exactamente en los procedimientos del sistema en sí.
pero lo que nosotros vemos es que es esencial considerar los impactos transversales de los proyectos. En cambio climático tiene que estar salud, tiene que estar infraestructura, tiene que MOP, digamos, que también además es DGA y DOH, que son los temas de agua, tiene que estar economía, tiene que estar transporte, agricultura. Y quizá volviendo a esa misma flexibilidad, dependiendo de la naturaleza de cada proyecto que se ingresa, quizá debería ser una comisión acorde con la naturaleza de ese proyecto y asegurar que todos los distintos actores que tienen algo que decir sobre eso y no pensando muy sectorialmente limitante, sino que holísticamente, ampliamente, de realmente cuáles son los actores que tienen que estar en la mesa, generar según cada caso las comisiones que sean necesarias. Muchas gracias, Jordan. Creo que coincidimos en que han sido exposiciones muy esclarecedoras para la discusión que estamos teniendo y han venido a instalar puntos distintos de los que habíamos previamente considerado. Así que les agradecemos muchísimo por haberse podido dar el tiempo de venir. Ojalá podamos tener acceso al material también para hacer una revisión más exhaustiva en los equipos. Muchísimas gracias. Y le vamos a estar preguntando también, me imagino yo, durante la tramitación del proceso. No sé si hay alguna otra acotación, si no, diputado Félix González, y cerramos. Sí, ya que hay funcionarias del Ministerio presente, ¿pudiera contarnos la posición del Gobierno sobre la COP21 en algún lugar del mundo? Si es que Chile está todavía dentro de las candidaturas. Yo creo que en la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, a la que debiese asistir la ministra, como suele ser, podríamos ponerlo como un punto en la discusión, si le parece. Bueno, la duda que tenemos, Presidenta, es si el Gobierno quiere hacerla acá o ha desistido o ha informado, porque sabemos cosas no oficiales. Sería muy bueno que oficializara el Gobierno si quiere hacerlo en Chile o si quiere que no se haga en Chile o está en desacuerdo. Discutámoslo dentro de la sesión con los representantes del Ministerio presente y le hacemos llegar la inquietud antes para que vengan preparados para responder a ese tema. Si no hay más comentarios y habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, ¿quiere decir algo que decir? Ya. Por favor, Jordan. Solo también poner a disposición de la comisión de que si quisiera hacer alguna consulta con los alcaldes y alcaldesas de la Red Chilena Municipal del Cambio Climático en cuanto a este proceso para tener la visión directamente de, digamos, cuál es el papel que ellos visualizan en el sistema, ponemos a disposición hacerlo, las coordinaciones pertinentes. Perfecto, Jordan. Muchas gracias. Diputado Félix González, para el punto varios único. Sí, bueno, en sesiones anteriores y en la sesión de sala también en incidentes, les contamos lo que ocurrió en San Fabián, en la comuna de San Fabián, conocido como San Fabián del Ico porque se llama el pueblo donde está la plaza, pero San Fabián es una comuna rural bastante extensa y ahí hay un proyecto que es del MOP, o sea, del Estado, que es el embalse Punilla. El embalse Punilla tiene un permiso de evaluación un permiso ambiental, una RCA aprobada, que lo obliga a hacer un plan social, que significa, entre otras cosas, relocalizar a las familias que viven ahí con título de dominio o sin título de dominio. Cuando digo sin título de dominio no me refiero a una toma, me refiero a que hay familias extensas en donde alguien tiene el título de dominio y los familiares que viven en los mismos terrenos son hijos, son sobrinos y son personas que no tienen título de dominio y se acordó o se le aprobó el proyecto considerando la relocalización también de esas familias. Bueno, paralelamente el MOP hizo lo que hace en todos los lugares, declara de utilidad pública y procede a las expropiaciones, obtiene las resoluciones de los tribunales, va a un receptor y se hizo un desalojo violento con carabineros bloqueando los caminos, cosa que se puede hacer cuando hay un estado de excepción. Pero en este caso se aisló la zona, no pudo subir la prensa, no pudieron subir los otros vecinos, las organizaciones ambientales tampoco. Entonces es una situación completamente irregular. Otra cosa irregular es que quien destruye las casas con bulldozer es la empresa Astaldi, que es la concesionaria. Por lo tanto, cuando va a un receptor judicial y va con carabineros, esos son los actores.
en un desalojo, no la empresa. Bueno, se presentaba un recurso de protección a los tribunales, al Tribunal de Chillán, no tuvo acogida, lo que a mí no me sorprende para nada. Sin embargo, el Tribunal Ambiental de Valdivia ordenó devolver los enseres, entre esos los animales, devolver los inmuebles, no la propiedad, sino que lo que destruyeron. Y el MOP no ha sido capaz de siquiera de informar a ninguna comisión. Yo lo solicité también en la Comisión de Obras Públicas. Y lo que quiero solicitar, presidente, luego de esta, disculpen, extensa introducción, es que podamos recibir a la brevedad a las familias afectadas, a una representante de las familias afectadas, a uno de los abogados y a un representante de la organización Ñuble Libre en esta comisión, porque tiene todo que ver con lo que estamos discutiendo, todo que ver, porque es un permiso ambiental que no se ha cumplido por parte del Estado. Tiene que ver también porque hay un tribunal ambiental que ha fallado, que ha tenido un fallo. Y yo quisiera que no lo dejáramos pasar porque es como noticia en desarrollo. Ellos necesitan también que nosotros los escuchemos y probablemente que emitamos algunos oficios. Yo quería solicitar que pudiéramos recibirlo este miércoles. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Félix González. Nosotros, desde el equipo de nuestra Diputación, hemos oficiado ya, por ejemplo, para conocer quiénes participaron del desalojo, a los distintos organismos públicos que estuvieron involucrados, porque sin duda ha sido un proceso bastante irregular. Creo que estamos contentos con la última resolución del Tribunal Ambiental, que sin duda le da la razón a las familias, pero creo que es un tema del que hay que estar presente y en el que quizás sin duda nuestra intervención pudiese llegar ojalá a un feliz resultado, digamos, o digamos aspectar de mejor forma el panorama para las familias allí. Yo no sé si podemos hacernos, si les parece, que nos hagamos el tiempo en la sesión del día miércoles, los primeros 20 minutos, para escuchar a las familias del sector. La diputada Loreto Carvajal también me lo había pedido, ya yo quedé conversarlo con ella, que invitásemos los primeros 20 minutos y quizás vamos a tener que extender un poco más la sesión, una media hora más para que nos alcance, pero creo que sería importante no perder esa oportunidad y no hacer que esperen hasta la sesión de audiencia, que el tema ya va a haber pasado, digamos. No sé si hay acuerdo para que lo podamos hacer así. Diputado José Miguel Castro. Gracias, presidenta. Yo ningún problema, tomo el acuerdo, pero sí le pediría no extender la sesión, sino que agotamos los tiempos de los expositores porque después tenemos otras comisiones. Eso, ya. Para no tenemos que dar quórum en las otras comisiones. Gracias. Veamos eventualmente una extensión de 10 minutos, entonces lo que solemos hacer, pero tratemos de hacernos al tiempo y adelantar la sesión como para las 3. ¿Podría ser? ¿Tampoco? Ya. Entonces dejamos con los horarios normales, acotamos y acordamos recibir a los representantes. Lo coordino con usted, diputado Félix González, para ver a quién convocamos y lo vemos también con la diputada Loreto Carvajal para que lo coordinemos y lo vemos con todo. Ya, perfecto. Habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta.